Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy voy a estar pintando con wash, pero antes de empezar voy a contestar a algunas preguntas que me habéis hecho, tanto por aquí como por Instagram, sobre estas pinturas, las Himi Wash. Y también voy a dar mi opinión después de haberlas usado por un tiempo. Vale, una de las preguntas más repetidas es si se secan y cómo hacer para que mantenga su consistencia. Esta cajita yo creo que la compré hace 5 meses así y hace que no las uso como un mes, creo. Así que vamos a ver cómo están. Pues oye, no están tan secas. Sí que algunas están más sequitas, pero bastante bien. Me las esperaba un poco más secas. Ya os digo que este tipo de pinturas se secan todas. O sea, no es que esta marca sea la única que se seca. Es decir, con el tiempo se secan si no hacemos nada para mantenerlas. Ahora os voy a enseñar cómo hago yo cuando veo que se están secando para que vuelvan a estar como cuando las compré. Bueno, lo que yo hago para mantenerlas bien es que cuando veo que ya le están saliendo como estas grietas, es que ya va tocando hidratarlas. Y para esto lo que yo hago es ponerle unas gotitas de agua y voy removiendo la pintura poco a poco. Yo lo que uso es el pincel porque es lo que tengo más a mano ahora mismo. Pero vaya, podéis usar cualquier cosa para removerla. Si vemos que le hace falta un poco más de agua, vamos añadiendo un poquito más. Y sí es importante que lo vayamos haciendo poco a poco y no echar muchísima agua del tirón porque se nos va a estropear la pintura. Así que lo que tenemos que ir haciendo es poco a poco y así vamos viendo la cantidad que va necesitando. Y además así no pierde la consistencia del wash, no se convierte en acuarela. Si os digo la verdad, yo desde que las tengo solo las he hidratado una vez y de esto ya hace como 3 meses así. Yo creo que esto depende del lugar donde vivas. Si es muy seco, seguramente tus pinturas se van a secar bastante. Porque sí que es verdad que he visto vídeos en los que tan solo con un mes ya se han secado muchísimo, hasta el punto que están durísimas. Y a mí, por ejemplo, eso no me ha pasado nunca desde que las compré. Como mucho, algunas se me han secado un poquito, pero aún tienen consistencia, no es una piedra, vaya. Así que me imagino que dependerá, entre otras cosas, de eso. Una vez que hemos removido bien y no quedan grumitos, pues ya estaría listo. Otra pregunta que me hacéis es si cambia su consistencia después de hacer esto. Y la respuesta es que no. Como os he dicho, después de hacer todo el proceso, las pinturas quedan como nuevas y siguen pintando igual que al principio, vaya. Obviamente se tarda un poco en ir hidratando una por una, pero la verdad que a mí me parece que es entretenido de hacer y cuando tengáis un rato os ponéis y se os pasa el tiempo rapidísimo.
Bueno, ahora sí, vamos a pintar algo. Lo que voy a hacer es unos estudios de flores y de mientras pinto voy a contestar otra pregunta que me hacéis mucho. Y esta pregunta es si la calidad del pigmento es buena y si yo la recomiendo. Y la verdad que por el precio que tienen en comparación con otros wash, me refiero, la calidad es bastante buena, diría yo. Obviamente no es comparable a otros wash más, digamos, profesionales, pero eso no quiere decir que sean malas. Yo os puedo decir que después de haberlas probado durante unos meses, que la calidad es bastante buena y se pueden conseguir resultados muy buenos con estas pinturas. Además, los colores no quedan apagados y se mezclan muy bien. Son muy fáciles de mezclar. A mí me gustan mucho y sí las recomiendo. Si estás empezando, si quieres probar esta técnica o si estás en un nivel intermedio, sí te van a gustar. Pero si ya has probado esta técnica y estás acostumbrado a otros wash más profesionales, digamos, probablemente verás una pequeña diferencia tanto en la forma de trabajar como en la calidad del pigmento. Pero esto no quiere decir que estas pinturas sean malas, sino que te es más fácil trabajar con los de gama alta y estás acostumbrado a trabajar con ellos y obviamente la calidad de unas pinturas de gama alta es más buena. Pero en mi opinión no es comparable un wash con otro. No voy a decir marcas, pero por poneros un ejemplo, con otro material, desde que yo compré los lápices de colores Prismacolor, ya no suelo usar otros lápices, digamos, más baratos. ¿Pero esto es porque sean malos? No. Simplemente porque ya me he acostumbrado a algo mejor y esos lápices me facilitan el trabajo. Pero no quiere decir que los lápices que yo usaba anteriormente sean malos. Resumiendo, lo que os quiero decir es que las Himi Wash, para mí, son una buena opción tanto por su precio como por su calidad. Espero haberme expresado bien y que me hayáis entendido. Si no es así o si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. El proceso de la segunda ilustración la voy a publicar en Instagram esta semana. Probablemente mañana lunes, no estoy segura, pero creo que sí. Os dejo por aquí mi nombre de usuario, por si aún no me seguís por allí y no os queréis perder cómo pinto esta ilustración. Recuerda que si quieres apoyarme a mí y a tus creadores favoritos, lo puedes hacer dejando un like, comentando, compartiendo y suscribiéndote si aún no lo has hecho. También en la cajita de descripción os dejo siempre los enlaces a mis redes sociales y a mi tienda de Etsy por si quieres bichear un poco. Os dejo por aquí más vídeos míos que os pueden interesar y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.